La verdad es que es alentador saber que Extremadura es una potencia en energía. Y bueno, a nuestro siguiente ponente ya Lorena y Cosme han ido dando pistas. Abel Periañel, él es ingeniero técnico industrial, también por la Universidad de Extremadura, investigador en la instrumentación de vehículos para la conducción autónoma o el desarrollo de sistemas avanzados para empresas del sector. Cuenta con 10 años de experiencia en energías renovables y eficiencia energética y actualmente está especializado en movilidad sostenible, coches eléctricos y tecnologías asociadas. Es subdelegado de la AUVE, que es la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, y fundador de Imotion, empresa que ofrece soluciones de movilidad sostenible y energías renovables, centrada en acelerar la implantación de los coches eléctricos. Un aplauso para él, por favor. Buenos días a todos. Bueno, me han nombrado tantas veces que yo creo que se ha creado aquí una expectativa que igual al final no va a ser lo que es, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Me gustaría primeramente dirigirme a la organización y agradecerle la invitación a poder compartir con vosotros lo que yo pueda saber, bien por conocimiento, por experiencia, y también al resto de asistentes, invitándoos a recibir lo que hoy estamos escuchando aquí con mente abierta. Con mente abierta no es el punto de vista de tragarnos todo lo que nos está llegando, sino más bien todo lo contrario, de cuestionar absolutamente todo, de contrastarlo, de generar preguntas, muchas preguntas. Al final la pregunta es siempre la primera pieza del puzzle que hay que colocar. Ahí estamos. Bueno, pues yo soy fundador de Imotion, que es la primera empresa extremeña que integra soluciones de movilidad y de energía sostenible. El objetivo principal de Imotion es acelerar la transición hacia un modelo energético y de movilidad sostenible mediante la implantación del vehículo cero emisiones y la energía fotovoltaica como instrumentos de cambio. ¿Para qué? Para conseguir un transporte y una generación de energía absolutamente libre de emisiones. A mí me gusta empezar las cosas siempre por el principio, entonces vamos al principio del principio. Supongo que la mayoría de vosotros sabréis lo que es eso. Eso es un test de embarazo y es un test de embarazo positivo. Y si alguno de vosotros no sabéis todavía lo que es, me alegro. Bien, esto normalmente y cuando uno lo espera es un motivo de alegría, ¿vale? Pero un motivo de alegría que dura relativamente poco, porque en el momento en el que, sí, tu mujer se queda embarazada, pero ahora vas y vamos a hacernos una analítica para saber que todo está bien, y tú vas y te haces la analítica y ves que todo está bien, pero entre que te llegue y no te llega la analítica, ¿estará todo bien? Y cuando te llega y ves que está todo bien, vamos a esperar la primera ecografía y estará desarrollándose de manera adecuada, de manera correcta. Al final te vas metiendo, es un mar de dudas, y un mar de preocupaciones. Y ya más pronto que tarde me di cuenta de que me tenía que acostumbrar a esto porque iba a tener que ir saltando de preocupación en preocupación para toda la vida. Esto ya era para siempre. Lo que no sabía entonces es que la mayor de mis preocupaciones iba a ser muy diferente a la que yo pensaba que iba a ser. Esta es mi niña de 2 años y a mí lo que más me preocupa es qué clase de mundo le voy a dejar. Y esto es algo que nos toca a todos, porque unos tendremos hijos, otros tendremos sobrinos, primos, primas, nietos, nietas. Nos toca, y algunos de manera directa, porque sois muy jóvenes, y os va a tocar lidiar con este cambio climático. Bien, para ilustrar un poco esta preocupación mía de qué clase de mundo le voy a dejar a mi niña concretamente, pues me gustaría pasar por un poco de historia, ¿no? Empezamos muy bien, primeros asentamientos, se mejoran las técnicas, genial. ¿Qué pasa? Llega la segunda revolución industrial, se descubre el tema de combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo, y además se empieza a disparar la pirámide poblacional. Fijaros que en los 100 últimos años nos hemos multiplicado por 4, es decir, en 1927 éramos unos 2 millones, y se estima que en el 24 ya seremos 8 millones de personas en el mundo. Es decir, somos 4 veces más que hace 100 años
consumiendo mucho más que hace 100 años. Sin duda es una situación completamente insostenible y a lo que ha conllevado a un aumento continuado de las emisiones de CO2 desde que hay mediciones, es decir, desde el año 59 que hay mediciones, se comprueba año tras año que siguen subiendo, siguen aumentando. Y hemos batido récord en 2018. Aunque solo ves aquí que va hasta 2001, porque ya no me cabía la gráfica. Bien, y alguien podría preguntarse, ¿y si sube el CO2, aumenta el CO2, qué pasa? Bueno, pues el CO2 es un gas de efecto invernadero, como muchos de vosotros ya sabréis, y el efecto invernadero es un mecanismo, digamos, por el cual el planeta Tierra mantiene su temperatura, una temperatura media de 15 grados. El efecto invernadero es necesario. Sin efecto invernadero tendríamos como 30 grados menos de los que tenemos. ¿Pero qué ocurre? Si aumentamos los gases de efecto invernadero, también va a aumentar ese efecto invernadero. Vamos a tener un sobreefecto invernadero. Es decir, el balance energético entre la energía que nos llega y la que se va a aumentar, va a ser positivo, con el consiguiente aumento de temperatura y finalmente un calentamiento global. ¿Qué nos está produciendo ese calentamiento global? Lo que todos conocemos como el cambio climático, ¿no? Bien, cabría preguntarse qué se está haciendo o qué se ha hecho para evitar este cambio climático hasta ahora. Pues desde el año 79, que se celebra la primera Convención Mundial sobre el Clima, ha habido varios eventos. Aquí os he puesto, bueno, quizás los más resaltables, pero desde que aquí se, digamos, asumió que el ser humano tenía influencia sobre los cambios que estaba sufriendo el clima, hasta el año 2015, en el que se firma el Acuerdo de París, no ha habido realmente algo sobre la mesa, una directriz sobre la que apoyarnos y sobre la que hacer cambios reales. Pero bueno, ahora sí las hay, entre ellas los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si esto es lo que se ha hecho hasta ahora, cabría también preguntarse cuál es la situación actual. Bueno, pues la situación actual es un poco delicada, porque en el Acuerdo de París se pretende que se limite la temperatura, el aumento de temperatura en el planeta por encima de 2 grados respecto a la época preindustrial. Pero es que ya nos hemos comido 1 grado. Ya nos hemos comido 1 grado y al paso en el que vamos, a este paso, en 11 años, es decir, en 2030 habremos superado los 2 grados. Es decir, la situación que estamos viviendo actualmente es completamente insostenible. Completamente. Y las repercusiones van a ser catastróficas. Y algunos dirán, hombre, catastróficas. Este cuadro no lo he hecho yo, este cuadro lo he sacado de un informe del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, sobre los cambios proyectados y los efectos proyectados. No nos vamos a leer todo el cuadro, pero sí que os invito a que leamos, por ejemplo, la primera parte que dice que una prognosis muy probable, ¿vale? Temperaturas máximas más elevadas, más días calurosos y oleadas de calor en casi todas las zonas terrestres, ¿vale? Consecuencias, incidencia de funciones graves, enfermedades, personas de edad y en la población rural pobre, población rural. Cuidado, que esto nos toca muy de cerca. Estrés térmico en el ganado y flora y fauna silvestre en el ganado. Esto también nos toca muy de cerca. Riesgo de daños a varios cultivos. Demanda de refrigeración eléctrica. Obviamente, si sube la temperatura, usaremos más el aire acondicionado. Y si todos ponemos el aire acondicionado, al final se puede poner en entredicho la fiabilidad del suministro de energía. Es decir, a lo mejor después de ver todo esto, estas preocupaciones que yo tenía al principio empiezan a tomar un poco más de sentido, ¿verdad? Entonces llegó un día en que yo me planteé qué podía hacer yo, perdón, antes de plantearme eso, me di cuenta de que el International Panel for Climate Change, que es un grupo de expertos, dice que todavía se puede limitar el cambio climático a un aumento de 1,5 grados. Perdón, la temperatura, el aumento de temperatura a 1,5 grados. Pero para esto necesitamos una eliminación inmediata de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuidado, no una reducción, no, una eliminación. Hay que cortar por lo sano. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Probablemente la mayoría lo sepáis, lo vamos a ver rápidamente. Fundamentalmente el dióxido de carbono se le atribuye el 60% del calentamiento global. Tenemos el metano CH4, responsable del 20%, y bueno, y en menor proporción el óxido nitroso. Entre todos ellos suman más de un 85%. Luego hay otros gases que aportan, digamos, en menor medida. Estos son los más importantes. Si os dais cuenta, todos ellos, o en todas partes, tenemos algo común.
uso de combustibles fósiles, minería del carbón, distribución de gas y petróleo, uso de combustibles fósiles, y quema de biomasa. A mí me gusta la biomasa, pero para mí todo lo que sea quemar, caca. Y si esto lo analizamos por sectores, pues vemos que fundamentalmente las emisiones provienen de la generación eléctrica y calefacción, del transporte, de la industria y en menor medida de edificios. A la sombra de todos estos datos, pues ahora sí que me pregunté, ¿y qué puedo hacer yo para mejorar esto, no? Porque me puedo quejar, todos nos quejamos, pero quejándonos no vamos a ninguna parte. Es el momento de actuar. Yo quería actuar y lo primero que tenía que plantearme era qué podía hacer yo para mejorar esto, desde mis conocimientos, desde lo que yo sabía y desde lo que yo podía hacer y desde lo que me gustaba hacer. Y probablemente, si cualquiera de vosotros se hace esta pregunta, muchos jóvenes que hay hoy por aquí, la respuesta sea vuestro futuro puesto de trabajo. ¿Qué podía hacer yo? Podía dar charlas divulgativas para acercar a la gente lo que yo conocía. Podía dar incluso una formación técnica, ya que soy ingeniero, tengo cierta experiencia. Asesorar particulares y empresas en movilidad eléctrica y sostenible, es decir, mi experiencia con vehículos eléctricos. Podría incluso llegar a comercializar coches eléctricos, porque claro, si a uno le gusta, y dice Julio, que está aquí, oye, ¿y tú me puedes facilitar un coche eléctrico? Oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Asesoramiento en instalaciones de infraestructura de recarga muy ligadas al vehículo eléctrico. Y por último, proyectos de energía solar fotovoltaica especializadas en autogeneración. Autogeneración es lo que llamamos todo autoconsumo. Al final a esto lo metemos en una serie de epígrafes, lo agrupamos, le ponemos un nombre y ya tenemos una empresa. Y esta es mi empresa. Y con esta empresa y estas cositas que yo hago, cuando me llamaron para participar en este foro, me costó horrores el saber por dónde iba a comenzar. Energía asequible y no contaminante. Y después de darle muchísimas vueltas, me di cuenta de una cosa, y es que todo el secreto está en esa sentencia. Energía asequible y no contaminante. Y además es redundante. Esas 5 palabras son redundantes, las 2 primeras sobre las 2 segundas. ¿Por qué? Porque la energía de origen renovable conlleva los menores costes de producción. Es así, energía asequible y no contaminante. Es decir, si es no contaminante, es asequible por naturaleza. Porque solo tiene costes fijos, que son los de construcción de la planta y los de operación y mantenimiento. Es decir, los que tiene cualquier planta de generación eléctrica. Pero con la gran diferencia de que aquí tenemos el combustible gratis. Sol, agua o viento. Es decir, a cualquier planta de generación eléctrica le da igual cualquier día producir que no producir. Su coste es exactamente el mismo. En cambio, cualquier otro tipo de central, una nuclear, un ciclo combinado, si quiere producir, tiene que añadir a estos costes los del combustible, que no se lo dan gratis. Incluso, fijaros, hay veces que las renovables, cuando entran al mercado a vender su electricidad, a veces la venden a coste cero. 0 euros el kilovatio o 0 euros el megavatio hora. ¿Por qué? Porque les interesa venderlo a cualquier precio. Les ha dado igual producirlo que no. ¿Qué pasa? Luego en este mercado pues entra nuclear, entran ciclos combinados, entra carbón, entran todas las demás que obviamente no les da igual vender a un precio que a otro. Con lo cual, al final, el precio medio se equilibra. Entonces, de aquí podemos extraer esta conclusión. Cuanto mayor sea la proporción de renovables en nuestro sistema eléctrico, menos nos va a costar la factura. ¿Sí? ¿O no? Obviamente, si todas las que entran, al final entran, oye, que lo voy a vender a 0 o a muy cerca de 0, pues obviamente la repercusión sobre el que consume esos megavatios, esos kilovatios hora, perdón, va a ser más baja. Y basado en todo esto, pues los extremeños bien sabemos. ¿Os suena esta gráfica? ¿La habéis visto alguna vez? Pues bueno, como ya han dicho los compañeros, Lorena y Cosme, Extremadura produce 4 veces más energía de la que consume. Y de hecho, con la renovable que produce ya podría cubrir totalmente su consumo.
guardando pequeños aspectos como son los de consumir y producir en el mismo momento, ¿no? La cuestión es esa, ¿podemos hacerlo mejor? Eso es lo que hay que plantearse siempre. Y si podemos hacerlo mejor, es nuestro deber hacerlo mejor. ¿Cómo? Pues una de las maneras de hacerlo mejor son con los sistemas de microproducción distribuida. Es decir, lo que estamos llamando el autoconsumo. Yo tengo una casa, yo tengo un local, una fábrica en la que tengo un consumo de energía. ¿Puedo yo cubrir parte de ese consumo de energía por mí mismo? Vamos a decirlo así, en este caso, bueno, pues con fotovoltaica. ¿Por qué con fotovoltaica? Porque ha habido en los últimos años una reducción muy fuerte de los costes del panel fotovoltaico, lo que ha llevado a que cualquier tipo de inversión, en el peor de los casos, nos vayamos a 10 años. Es decir, en 10 años, con el ahorro, como mucho, hemos pagado lo que nos ha costado la instalación. Y además, teniendo en cuenta que son instalaciones con una vida media superior a los 25 años, pues fijaros si las inversiones se vuelven atractivas. No solamente desde el punto de vista de la inversión, también desde el punto de vista de los beneficios directos que nos va a traer una microproducción distribuida, como son la reducción de pérdidas por transporte de energía. Es lógico, si yo voy a consumir energía aquí, ¿por qué la voy a generar a 200 kilómetros? La voy a generar aquí toda la que pueda. Y con eso, además, voy a conseguir una descarga de las redes de transporte y distribución. Si tengo que transportar menos energía, al final esas redes van más descargadas e incluso voy a beneficiar el rendimiento de esas redes, que se van a calentar menos. Vamos a tener menor dependencia de las variaciones de la red eléctrica y vamos a provocar un aumento de la producción de energía renovable en el mix. Acordaros de lo que decíamos al principio, cuanto más renovable tengamos en el mix energético, menos nos va a costar la factura de la luz. Y por último, pues obviamente este es el coste más directo de todo, es una reducción en la factura de aproximadamente el 50%, entre el 30 y el 50%. Pero es que además vamos a tener una serie de beneficios indirectos si utilizamos este tipo de tecnología. Y es la reducción del coste de la factura eléctrica por aumento de renovables en el mix energético, que esto ya lo he dicho antes y es tan directo como indirecto. Tenemos una reducción del coste de las instalaciones por bajada de los costes de producción de equipos. Si hay mucha demanda en la fabricación de inversores, de paneles fotovoltaicos, etcétera, al final los costes de producción de esos equipos van a bajar, con lo cual van a ser más asequibles. Y esto va a facilitar que haya un acceso a esta tecnología de personas y países con menor poder adquisitivo. Es decir, de algún modo y de manera indirecta estamos facilitando la universalidad de este tipo de energía. Fijaros, y esto solamente con poner unos paneles solares en el techo. Por eso hay que pensar muy mucho cuando uno hace algo, qué repercusiones puede tener y sobre todo qué repercusiones positivas puede tener, ¿no? En este sentido, Extremadura, creo que ya se ha comentado, no me quiero repetir, tiene un gran potencial por su gran cantidad de horas de luz y días despejados. Tenemos una garantía de casi 2/3 de días despejados en Extremadura. En pocas regiones se puede decir eso. Tenemos un montón de superficies que podemos aprovechar, tanto en viviendas, fijaros, en unifamiliares. Prácticamente Extremadura está plagada de pueblecitos. Todos los pueblecitos son casitas. Si en esas casitas ponemos unas placas solares en el techo, fijaros, ¿no? La aportación que podemos tener al sistema eléctrico. Y además ahora pues se abre la oportunidad, como comentaba Cosme, del autoconsumo compartido. Con lo cual, esto ya está abierto a todo el mundo. Ya no hay una excusa por la cual decir, oye, yo no puedo autogenerar mi energía. No, sí se puede. Y si se puede, hay que hacerlo. Solamente un dato, a nivel de curiosidad, solamente 20 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, 20 metros cuadrados, son 4 por 5. Cualquier tejado es más grande que eso. Bueno, pues solamente eso, que ahí nos cabrían unos 3 kilovatios pico de energía, generarían al año 5 megavatios hora de energía. Eso es más de lo que consume una vivienda media. Fijaros, solo 5 metros cuadrados. Además, con la demanda de energía cero emisiones y de origen renovable. Cuidado, esto sí que no es redundante. Una cosa es cero emisiones y otra cosa es de origen renovable. Hay energía de origen renovable, como es la biomasa, que no es cero emisiones. Es emisiones neutras, pero tiene emisiones. ¿Vale? Si nosotros hacemos una demanda total de energía cero emisiones y de origen renovable, al final lo que estamos contribuyendo es que cada vez tengamos más comercializadoras que nos tengan que ofertar ese tipo de energía, porque es la que estamos demandando.
Es decir, si nosotros llamamos a nuestra comercializadora y le decimos, ¿me va a facilitar, me va a distribuir energía de origen 100% renovable con 0 emisiones? Sí, no, pues me cambio a una que me lo dé, que las hay. Con eso fomentaremos exactamente eso, el consumo de renovables, por encima de las demás. Y por supuesto tenemos que aumentar la eficiencia en el consumo. También, como decía Cosme, en los edificios es muy importante hacerlos más eficientes, ya sea en aislantes, en ventanales y en orientaciones. Obviamente, un edificio que ya está construido, hablar de ventanales y orientaciones es complicado, pero sí que es muy importante hablar del aislante. Si nosotros estamos calentando aquí y tenemos la ventana abierta, estamos literalmente tirando dinero por el balcón, literalmente, y de manera directa. Tenemos que evitar el derroche mediante un consumo responsable. Yo apagaría las luces, pero tampoco... Y por supuesto usando dispositivos de la mayor eficiencia energética posible, como es el vehículo eléctrico. Y aquí sí quiero quiero profundizar un poquito más. Nosotros hoy hemos venido, bueno, antes de llegar ahí, hay que deciros que hemos venido en vehículo eléctrico, que luego lo cuento. Sí que quiero entrar en analizar un poco lo que es la eficiencia de un vehículo eléctrico frente al resto de tecnologías. Tenemos el vehículo eléctrico, la pila de hidrógeno, que se habla mucho del hidrógeno y de la pila de hidrógeno últimamente, y el vehículo de combustión al uso. ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta todos los rendimientos desde lo que se denomina del pozo a la rueda, es decir, desde que se extrae o se consigue el combustible, la fuente de energía, hasta que el vehículo se mueve, las eficiencias totales están aquí. El vehículo eléctrico tiene un 77% de eficiencia frente a un 13% del vehículo de combustión. ¿Esto qué quiere decir? Que para conseguir aquí 15 kilovatios hora de energía, que sería lo suficiente para movernos unos 100 kilómetros en coche eléctrico, necesitaríamos, en el caso del vehículo eléctrico, generar aproximadamente 20 kilovatios. 50 en el caso de la pila de combustible y 115 en el caso del vehículo de combustión. Fijaros, para movernos lo mismo necesitamos 5 veces más. Está claro que el vehículo de combustión es parte ya de la historia. De hecho, si lo analizamos bien, el vehículo de combustión es mejor estufa que vehículo. Porque en el mejor de los casos tenemos, aquí tenemos un 30% de eficiencia, un 70% de pérdida, es un 30% de eficiencia y esas pérdidas son en forma de calor. Es decir, de toda la energía que utiliza el vehículo, 30% para moverse, 70% para generar calor. Definitivamente es mejor estufa que vehículo. Y bueno, como decía, pues nosotros no se puede ir a Dios rogando y con el mazo dando, entonces hay que predicar con el ejemplo. Y hemos venido desde Badajoz en coche eléctrico. Son 100 kilómetros, lo que decía aproximadamente el coche ha consumido unos 15 kilovatios hora. Antes hablaba de litros a los 100, ahora nos tenemos que acostumbrar a hablar de kilovatios hora a los 100. ¿Vale? Si yo hubiera venido en un vehículo de gasolina, me hubiera gastado unos 7 litros. 100 kilómetros, 7 litros. 7 para acá, 7 para allá. Vamos a hacer un análisis energético de esto. Ayer, cuando yo estaba escribiendo estas cosas, entré en internet y vi cómo estaba, digamos, la huella de carbono asociada al megavatio que se estaba produciendo en ese momento. Y tengo que decir que era muy desfavorable, porque ya era de noche y un 50% estaba siendo producido con gas y carbón. Aún así, el equivalente hubieran sido el emitir para venir 3,3 kilos de CO2. Si yo me hubiera venido en mi coche de gasolina, hubieran sido 16 kilos de CO2. O sea, ya no solamente estamos hablando de eficiencia, ya estamos hablando de emisiones. Entonces, claro, con el vehículo eléctrico provocamos 5 veces menos emisiones para el mismo recorrido. Cuidado. Y si nos movemos todos ya en vehículo eléctrico, pues ya podría ser una solución, ¿no? Oye, si el vehículo eléctrico es tan bueno, ¿por qué no nos vamos todos en vehículo eléctrico? ¿Creéis que las redes soportarían la demanda? Os digo más. Vamos a extrapolarlo. En Extremadura hay aproximadamente un parque de unos 600.000 vehículos. Si suponemos que hacen unos 10.000 kilómetros al año, que es un poco suponer, estaríamos hablando de una emisión de 1 millón de toneladas de CO2 por año. Solo en Extremadura.
Pero si esto ya da una medida de no sostenibilidad total. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Esta sala está llena de aire, obviamente. ¿Qué volumen creéis que yo tendría que atrapar para conseguir 1 kilo? 1 kilo de aire. ¿Cuánto pesa 1 kilo de aire? ¿Qué volumen ocupa 1 kilo de aire? Pues imaginar 1.000.000 de toneladas. Sin duda insostenible. Bueno, pues eso no es una frase mía, eso es una frase de Red Eléctrica Española. La red de transporte y la operación del sistema están preparadas para la incorporación masiva de los vehículos eléctricos. Masiva, de masa, no del impuesto, masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana fueran todos los coches eléctricos, la red estaría perfectamente preparada para asumirlo. O sea, que cuando nos vengan contando, no, es que el coche eléctrico, es que luego no podemos cargarlo, la infraestructura, es más una cuestión de gestión de la energía que de la potencia que necesitamos para cargarlo. Fijaros, en el mismo caso, esos 600.000 vehículos en Extremadura necesitarían para esos 10.000 kilómetros al año 900 gigavatios hora de energía. ¿Eso es mucho o eso es poco? Bueno, pues vamos a compararlo con esa tabla que no hemos visto nunca y, fijaros, solamente con la fotovoltaica ya la cubriríamos. Si es que Extremadura está generando casi 21 gigavatios, estamos hablando aquí de, casi 21.000 gigavatios. Estamos hablando de que necesitamos 900. Yo lo veo muy asequible. En fin, ¿cómo contribuye a conseguir la energía asequible y no contaminante el vehículo eléctrico? Pues mira, de todas esas maneras, reduce de manera directa la demanda de combustibles fósiles y sus derivados. Obviamente, si dejo de utilizar un vehículo de combustión, dejo de utilizar su combustible. Pero además, si utilizamos energía de origen renovable para recargar el vehículo, estamos eliminando por completo las emisiones de CO2. 5 minutos, pues vamos mal. Intentaré ser breve. Bueno, ahí tenéis aproximadamente el aumento de la cantidad de energía eléctrica que demanda para moverse, es muy inferior y permite ser alimentado con energía cero emisiones y 100% renovable. Nos pongamos como nos pongamos, el vehículo de combustión ni ninguna otra tecnología permite esto. En el peor de los casos, siempre ayudaremos a combatir la polución en las ciudades desplazando las emisiones y contribuyendo a respirar un aire más limpio. ¿Por qué? Incluso si la energía con la que cargamos el coche es una energía, vamos a decir, sucia, se está produciendo en una central. El coche no tiene tubo de escape, con lo cual va a liberar de emisiones a la ciudad. ¿Van a estar en otro punto? Sí, y van a ser menores. Pero aquí estaremos liberados y vamos a respirar un aire más limpio. Como propuesta, y voy terminando ya, pues deberíamos fomentar el autoconsumo responsable y la energía renovable. Fijaros que siempre pongo al principio con acciones de información y concienciación ciudadana. Es súper importante hacer llegar la información a la ciudadanía, a todos vosotros, porque hay veces que esta información nos llega un poco, vamos a decir, no es muy realista o es más desinformación que información. Y es importante que todos sepamos la realidad. Podemos fomentar las instalaciones de autoabastecimiento, ¿cómo? Pues también reduciendo los impuestos a esas viviendas que integran esa tecnología, eliminando, aquí alguno me tirará el trasto a la cabeza, las subvenciones a fondo perdido no fomentan la implantación de las instalaciones de autoabastecimiento. Pero sí que podríamos implantar el balance neto, lo cual favorecería mucho al crecimiento de este tipo de tecnología, de este tipo de instalaciones. Y para fomentar el uso del vehículo eléctrico, desde luego aumento del número de infraestructuras de recarga. Cuando uno sale con el coche eléctrico no sabe, es un poco aventura, siempre tienes que mirar el día antes el mapa, dónde puedo cargar, llamar al sitio donde está el cargador a ver si es verdad que está funcionando y que no está desconectado, o sea, averiado. Es un poco aventura y sumado a que no hay muchos puntos, no hay mucho donde elegir, si al final te falla el punto al que vas, estás completamente contra las cuerdas. Y bueno, poco más. Cuando leí esto de 17 objetivos para transformar nuestro mundo, yo me puse a pensar y más bien me lo tomaría como un momento de reflexión para transformarnos a nosotros mismos. Tiene que ser una transformación de dentro a fuera, ¿vale? Tenemos que plantearnos la vida de otra manera, tenemos que plantearnos el consumo y el derroche de otra manera. El estilo de vida tal cual lo conocemos hasta hoy ha terminado. Esto no se puede sostener más.
Y es verdad que tendremos que pagar ciertos precios, pero si no los pagamos, el coste en un futuro va a ser muy diferente. Nada más, me quedo con esta frase que además he sacado de la página de Naciones Unidas, que dice que es una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.